activar un poco la cámara, aunque sea un minuto, más que nada para poder conocernos en esta pequeña instancia. Y además también, como, bueno, explicaba recién Mauro, es para dar a conocer aspectos que tengan que ver con lo que es la entrevista laboral, ¿sí? Más o menos, y sobre todo, lo que tiene que ver con la confección del currículum vitae. Bueno, me presento, soy Gonzalo Torralba, soy psicólogo, trabajo en la Dirección de Gestión de Personas, puntualmente en la unidad de reclutamiento y selección. Y para los que no conocen mucho en qué consiste, el área de reclutamiento y selección lo que hace es buscar personas que sean idóneas para un cargo determinado, siguiendo una serie de requisitos, que para esos requisitos nosotros los llamamos descriptores de cargo o perfil de cargo. Pero antes de comenzar, me gustaría saber por parte de ustedes cuáles son las expectativas de este taller. No sé si por lo menos pueden activar el micrófono para escucharlo un minuto, que sea un poco más de interacción, más que sea un monólogo. ¿Quién dijo yo? Bien, parece que no hay muchas expectativas, parece. Pero bueno, vamos a partir comentando en sí lo que es en sí el por qué tiene que ver el taller de entrevista laboral. Acá lo primero que uno tiene que saber que la entrevista laboral, como todo proceso, tiene una metodología. La metodología implica, por un lado, el evaluador y por otro lado, el evaluado. El evaluador, quien es la persona que hace el proceso de entrevista, tiene que ir direccionando ciertas temáticas que el postulante debe ir respondiendo. Las respuestas van a estar supeditadas a lo que el postulante sabe, lo que el postulante puede informar, pero además lo que el postulante quiere informar. Y esto es importante porque desde hace un tiempo atrás se implementó, que antiguamente no existía, es el derecho del postulante. Me explico. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, las empresas, cuando buscaban un cargo específico, eran sumamente discriminadores. Me explico. Ponían, por ejemplo, se requiere secretaria asistente entre 20 y 25 años, y así entregaron una serie de tips que generaban directamente niveles de discriminación. Discriminación a nivel de etario, discriminación a nivel de género y en ocasiones discriminación a nivel cultural y de formación. Claramente eso, bajo una lógica que fue analizada y modificada por el Ministerio de Trabajo, estamos hablando ya del año 2010-2011, se generó directamente la situación de que las empresas que publicaran un aviso bajo esta lógica caen en una falta y en consecuencia podrían ser multadas. Bajo esa lógica, en la entrevista, otro aspecto que también es importante que uno debe apreciar lo que dice ahí es la ansiedad. Todos los que estamos en este lado de la pantalla, Mauro, para quien partió, Gonzalo, quien habla, hemos pasado por entrevistas psicolaborales o una entrevista de trabajo. Y obviamente la entrevista de trabajo, independientemente a que uno tenga un título, tenga una profesión o tenga un estudio técnico, siempre nos va a generar ansiedad, siempre. Y dentro de la psicología, yo no sé si acá hay psicólogo o no, pero dentro de la psicología siempre se da cuenta de que la ansiedad lo que hace es movilizarnos. La ansiedad nos genera movilización respecto a conductas o acciones. Y es acá la puesta a prueba del evaluado. Es qué tanto yo soy capaz de manejar mi ansiedad en un proceso de entrevista. Y eso es lo que estamos buscando en este tipo de taller. Primero, entregarle información respecto a lo que es la entrevista laboral, en qué consiste, pero además, cómo poder afrontarla, este proceso que para muchos es nuevo. Si alguien quiere hacer algún tipo de consultas, dudas, ojalá las realice, no levanten la mano, sino que lleguen, activen el micrófono e interrumpan. Bajo esta lógica de la entrevista laboral, tenemos el entrevistador o el evaluador, quien lo que hace directamente es tener al frente al evaluado, al postulante o al entrevistado, y en base a la entrevista, los procesos que van manejando durante el proceso de reclutamiento y entrevista, se ha generado una interacción.
la interacción nos permite a nosotros como evaluadores poder apreciar el estilo conductual de la persona. Ese estilo conductual de las personas en una primera instancia lo que hace es generarnos una impresión. Y esto no cae en un prejuicio porque la impresión es algo sine qua non y transversal en todo ser humano. Cuando yo llego a una entrevista, por ejemplo, supongamos que vengo para el cargo de jefatura y como hace calor, vengo con polera, manga corta, vengo con chor y con chalas. Frente a esa lógica, la primera impresión que puede existir posiblemente para el evaluador o para el que entrevista es que la persona no es precavido, no es formal para el proceso, dado que se presenta con una vestimenta informal. Y es ahí en donde el postulante o la persona debe hacer uso adecuado del lenguaje para poder generar o modificar esa realidad que posiblemente está en el aparato mental o ha sido impresionado el evaluado. Bajo esta consideración, en la impresión, lo primero que se hace además también es aprender a evaluar los tipos de conductas. Y es en base a lo que estamos hablando recién, el evaluador o entrevistador lo que se aboca es sobre lo que decimos, sobre cómo lo decimos y además lo que omitimos. Por ejemplo, bajo este mismo ejemplo en el cual yo llego con una entrevista, llego con short y polera. Obviamente, si el entrevistador me pregunta, Gonzalo, ¿cómo vienes tú a esta entrevista? Claramente estaría discriminándome. Entonces, lo que va a hacer el evaluador es decir, Gonzalo, cuénteme, ¿le costó llegar acá? ¿Tuvo algún problema o alguna dificultad? Esa pregunta, que uno dice a lo mejor no tiene ningún tipo de contexto, puede generar que yo diga, ¿sabe qué más? Qué bueno que su pregunta, porque la verdad es que estaba súper complicado porque estaba en la playa y vine a la entrevista y le entrego las disculpas respectivas por mi vestimenta, dado que si no venía hoy día o me hubiese cambiado a mi casa de ropa, pierdo la entrevista y posiblemente pierdo la oportunidad de trabajo. Entonces, a veces las preguntas generan reacciones o respuestas que pueden estar supeditados a un aspecto de clarificación del entrevistador. Otro aspecto que también se considera acá es lo que se expone dentro del currículum. Hace 2 días atrás hice una charla, también un taller, sobre la confección del currículum vitae. Y se expuso, tengo entendido, que uno de los elementos esenciales tiene que ver con la ortografía y además la redacción. La ortografía, por un lado, permite dar cuenta de, obviamente, lo prolijo que puede ser uno, pero además también tiene que ver con el uso del lenguaje. En la entrevista, como no tenemos el currículum al frente constantemente, porque hay un tema de respeto, porque imagínense, yo estoy con ustedes frente y tengo acá el currículum, entonces estoy leyendo el currículum, mientras ustedes me hablan como postulante, yo leo el currículum, el evaluador, ¿qué es lo que dice? No me está pescando, no me escucha, no me mira. Entonces lo que uno hace es leer el currículum previamente y hace unos tips o una pauta de preguntas según lo que está en el currículum y hace la entrevista. Pero acá el entrevistado, perdón, o el evaluado, lo que tiene que hacer es adecuado uso del lenguaje. Y aquí cuando hablamos de adecuado uso del lenguaje es evitar palabras coloquiales, evitar palabras que sean más bien, además de coloquiales o informales, palabras que en ocasiones son soeces, son vulgares, o que además tengan aspectos más infantilizados, como emitir risas, chistes. Ahora, como vimos en el PowerPoint anterior, una de las características más recurrentes en todas las personas que cuando vamos a una entrevista es la ansiedad, como algo inherente en la persona. Y una de las formas en las cuales también se manifiesta la ansiedad en ocasiones es con la risa. Se ríe nervioso, a veces tiene una broma también como un fin netamente para mitigar esa ansiedad. Pero aquí en la entrevista tenemos que ser sumamente cuidadosos porque además de preocuparnos de lo que decimos, tenemos que preocuparnos de cómo va a ser escuchado o recepcionado por el entrevistador. Siempre bajo la lógica de que si yo hago una buena entrevista, ese cargo va a ser mío. Y si ese cargo es mío, con ese cargo yo voy a poder comprarme un auto, poder pagar vivienda en una casa y más adelante, si junto plata, voy a poder casarme. Todo eso a nivel más concreto.
A nivel más personal es, si ese cargo es mío, ahí me va a permitir desarrollarme, seguir perfeccionándome, llegar a ir a poder ser promovido o ascendido dentro del cargo. Entonces, todo eso va a estar supeditado a esta primera parte, la entrevista laboral. Si yo hago una mala entrevista, inequívocamente voy a quedar fuera del trabajo. Pero si hago una buena entrevista y en el currículum expongo lo concreto, va a ser por lo menos sugerido o visualizado como un posible postulante para el cargo. Obviamente, además, también se considera la experiencia que tiene que tener la persona según el puesto en el cual está postulando. Bien, dentro de la fase de entrevista del proceso, antes de comenzar, me gustaría saber si alguien de acá ha estado actualmente en una entrevista laboral. No sé si alguien me puede participar, puede responderme mientras me tomo un poquito de café. ¿Alguien quiere participar contando un poco su experiencia? Parece que no. Bien. La entrevista laboral. Vamos a ver las fases de la entrevista laboral. Primero, para que haya una entrevista laboral, la empresa debe tener una necesidad. Es decir, supongamos que yo soy jefe de un área y me doy cuenta que yo mismo no puedo estar respondiendo al teléfono, respondiendo a los correos, gestionando archivos, llevando los archivos de un lado para otro, además de mis funciones como jefatura, que es dirigir equipos, generar plan de acción, generar desarrollo de estrategias. Creo que yo digo, ups, estoy necesitado de un asistente, de una secretaria. Bajo esa lógica digo, ok, la necesidad del cargo es un asistente o técnico administrativo. Bajo esa lógica, la empresa o yo voy a buscar y definir cuáles son las características más viables para el cargo. Es decir, este cargo requiere una persona que tenga una formación específica, una experiencia de cierta manera o en cierta área. Y eso me lleva a analizar el descriptor de cargo. Eso es lo primero que uno tiene que saber. Luego que la empresa ya nos expone qué es lo que necesita, en este caso la universidad, viene lo que se llama el reclutamiento. La gente conoce mucho el concepto de reclutamiento como algo más militarizado, el recluta dentro del ámbito militar. Pero el reclutamiento lo que tiene en sí tiene que ver con el llamado masivo de personas. Un reclutamiento significa yo pongo un aviso y hago un llamado masivo a diversos tipos de personas que busquen generar una identificación en base al cargo que estoy buscando. Y para eso hay diversos tipos de reclutamiento. Hay un reclutamiento que es de tipo formal, es decir, lo formal yo pongo un aviso a través de una oficina de empleo, están las UMIL, están diversos tipos de asociaciones, están las universidades. Están las redes informales, que son el boca a boca, los conocidos, por Facebook, por ejemplo. Están los reclutamientos más por internet, como por ejemplo el trabajando.com, que acá en la UCM los procesos que se van desarrollando, las vacantes que se van publicando para ir cubriéndolas, se hacen a través del portal trabajando.com y que posteriormente tienen un enlace directo con la UCM. Y luego están los procesos que tienen que ver más con una selección más focalizada. Y acá voy a incluir algunos conceptos, por ejemplo, el headhunting. Yo no sé si han escuchado hablar o no, pero les voy a hacer una pequeña diferenciación. Supongamos que yo necesito un jefe de ventas, ¿sí? Entonces yo, en mi empresa, como una empresa en ámbito farmacéutico, requiero jefe de ventas. Entonces yo hago el descriptor de cargo, el perfil y digo, se requiere que tenga, idealmente que tenga una formación ingeniero comercial, experiencia a lo menos de 3 años en cargo de jefatura, con capacidad para poder delegar, tenga la capacidad para poder planificar y organizar las tareas a desarrollar y una serie de características más. Entonces yo lo que hago acá en la unidad de reclutamiento es publico ese aviso, se pone con el cargo, el perfil, el requisito y recibo una serie de currículum.
Yo filtro los currículum y digo, ya, esta persona cumple porque tiene la formación que se pide, o bien, este además de la formación, cumple porque tiene los años que piden de experiencia, por lo menos 3 años. Además, acá hay otros que van avanzando y que dicen, además de la formación, años de experiencia, cumplen también con que han desarrollado funciones en cadenas de farmacia también que son similares. Y se hace el filtro curricular. Supongamos que en ese proceso yo llego a los últimos postulantes, se los presento a la empresa y la empresa dice, no, ¿sabes qué más? No me tincó ninguno. Ese proceso de reclutamiento queda desierto, queda en cero. No cumplió lo que se esperaba, dado que fue sumamente complejo identificar o ubicar a la persona ideal para el cargo. Mientras que por otro lado existe lo que se llama el headhunting. Y el headhunting es una figura distinta en la cual, cuando yo voy a una entrevista laboral bajo esta lógica de reclutamiento y selección, yo como postulante lo que estoy haciendo es venderme. Me estoy vendiendo con el evaluador, porque si yo me vendo bien, el evaluador le va a gustar mi entrevista y me van a contratar. Esa es la pequeña diferencia donde el headhunting, quien se vende, no es el trabajador, es la empresa. Me explico. Vuelvo de nuevo al ejemplo de la farmacia. Entonces yo me doy cuenta como director de farmacia, me digo ya, pusimos el aviso de reclutamiento para el cargo de jefe de ventas y no hubo quórum, no hubo éxito por el proceso. Entonces ahora lo que quiero es un headhunting. Entonces quiero que en vez de publicar el aviso, vayamos a la cadena de farmacias que son la competencia. Por ejemplo, vayamos a Farmacias Ahumada. Quiero que veamos el perfil de jefe de ventas de la sucursal tanto, porque también es ingeniero comercial y además como está trabajando en una farmacia del mismo rubro y como es competencia sabe la diversos tipos de estrategias. Entonces, si viene a mi cargo o viene a mi empresa, me va a potenciar el área de venta. Lo que yo hago acá es, como headhunter, es tratar de generar una seducción o generar que el otro logre retirarse de su trabajo y venga conmigo a mi nuevo, a mi farmacia. Pero para eso, para yo poder hacer eso, tengo que saber cuánto gana esa persona. Si la persona gana 100, yo no le puedo ofrecer 100. Tengo que ofrecerle 110, 120. O bien, también le puedo ofrecer 100, pero con diversos tipos de beneficios. Entonces acá, en el reclutamiento y selección, el postulante es quien busca ser congraciado, que sea más favorable la entrevista, pero acá el headhunting es el headhunter, el entrevistador, quien lo va a hacer. Y luego está el proceso ya interno, que son las evaluaciones de promociones, o acá en la UCB se llama evaluación de potencial, que son personas que ya están trabajando internamente y que postulan a un cargo dentro de la misma institución, y el cargo implica mayor complejidad, mayor aumento de funciones, mayor aumento de grado, y se llama evaluación de promoción, ¿sí? O de potencial. Bien, el filtro curricular, una vez que se pone el aviso, viene lo que se llama el filtro curricular. Y el filtro curricular tiene que ver con el hecho de, una vez que se recepcionan todos los antecedentes de las personas que han postulado al cargo, se analiza en base a la experiencia, a la formación, a las habilidades que poseen y que se aprecian en el currículum. Y esto es sumamente importante porque efectivamente la gente dice que el currículum da para todo. Y uno en el currículum puede colocar muchas cosas, muchas cosas. Y ayer mismo estábamos conversando con una colega y gente que pone, por ejemplo, candidato a magíster. Magíster es un grado superior a un posgrado. Y el candidato a magíster, la gente lo coloca cuando ya, supongamos que yo me matriculo en la universidad para hacer un magíster que dura 2 años. Entonces ya, llego el primer mes de clase y pongo candidato a magíster. Y digo, no, el candidato a magíster es aquella persona que ya terminó el magíster y está en el proceso de que entrega de proyecto de tesis. Ya está en la etapa final, no inicial. Entonces, si yo tengo el currículo y leo Juan Pérez Cotapo, candidato a magíster, efectivamente voy a pensar que tiene una formación mucho más avanzada de la que realmente es. Así como también la experiencia que pueden colocar.
Por eso también es importante que la experiencia que coloquen o la experiencia de la cual carecen sea expresada, porque es sumamente fácil poder indagar o confrontar si realmente existe esa experiencia, porque están las referencias que uno hace. Luego el filtro curricular, en la primera parte, lo que uno hace es evalúa, por un lado, tenemos las habilidades blandas o competencias blandas y otras son las competencias duras. Y esto es un concepto muy de ingeniería, muy de gestión, y que es transversal a cualquier tipo de carrera. Le entro a explicar ahora. Dentro de los, y muchas veces ocurre en la empresa que yo digo, quiero un jefe de negocios o jefe de ventas. Quiero que el jefe de ventas sea ingeniero comercial, tenga un diplomado, a lo menos en negociación, tenga una capacitación respecto al área de venta o tenga de venta. Eso tiene que ver con esto, con las competencias duras. Las competencias duras son aquellas competencias que se desarrollan en base a la formación o experiencia. Es decir, son competencias que se pueden comprobar o son contrastables. Mientras que las competencias o habilidades blandas no son contrastables. Y eso sí se evalúa en la entrevista psicolaboral. Y tiene que ver con las habilidades. Por ejemplo, bajo este mismo ejemplo de jefe de ventas. Si yo tengo un jefe de ventas que es ingeniero comercial, además está egresado de ingeniería civil e industrial, pero además de tener una gran cantidad de experiencias, 2 diplomados, ha hecho charlas de técnicas de venta, ha hecho cursos de liderazgo, pero cuando lo entrevisto me doy cuenta que no tiene mayor capacidad de vínculo o de empatía con un otro, esa habilidad blanda va a interferir en las funciones. Es decir, si bien es capaz de ser como jefe de venta, poder dirigir equipos, al momento de tener que vincularse o trabajar con el equipo de trabajo, va a ser sumamente complejo. O más aún, si no tiene habilidad de comunicación y si llegara a faltar algún funcionario, algún trabajador, y si el jefe tuviese que tener la habilidad o la capacidad para poder reemplazarlo con esas habilidades blandas que están bastante deficientes, va a interferir en el trabajo. Entonces, dentro del filtro curricular, inicialmente evaluamos las competencias duras y eso nos da pie a dar al segundo paso a evaluación de las habilidades blandas. Una vez dicho esto, tenemos lo que es las pruebas de selección. Y hay pruebas técnicas. Las pruebas técnicas tienen que ver con el hecho de, si yo evalúo a un jefe de ventas, el gerente de ventas, quien está sobre el jefe, tiene que realizar una pauta de entrevista, una pauta de preguntas para poder dar cuenta que las competencias o habilidades duras que pone el sujeto en su currículum son viables, son factibles y son reales. Para eso hace una práctica de conocimiento. Es decir, por ejemplo, si vemos que en el currículum da cuenta que hace cursos o hizo cursos de liderazgo, una de las preguntas, por ejemplo, sería decir, dígame los 5 tipos de líderes que tiene, o los 5 tipos de liderazgo que existen. Si la persona no tiene conocimiento o inventó la información, claramente se va a dar cuenta. Otro de los elementos técnicos también es cuando, por ejemplo, yo evalúo o se hacen entrevistas a ingenieros. Yo puedo decir, soy ingeniero en tal cosa. Me hacen la pauta de entrevista y me hacen preguntas. Yo no soy ingeniero, así que cualquier embarrada que me diga, que me mande, usted me puede decir. Hago preguntas con diferenciales, con ecuaciones. La verdad es que si no soy ingeniero, voy a rebote. Las pruebas técnicas es el primer filtro que se puede realizar luego del filtro curricular. Y en base a esto, se utiliza además algo que se llama el Assessment Center o la simulación. Y el Assessment Center o simulación es poner a la persona en un hecho ficticio, pero bajo la lógica que sea hacer su función. Si la persona está postulando para el jefe de ventas, vamos a llevarlo a un hecho en el cual está como jefe de ventas, tiene un equipo de trabajo de 6 personas. En ese equipo de trabajo de 6 personas hay un conflicto de pareja entre 2 de ellos. Ese conflicto de pareja se extrapola a nivel laboral. Entonces se le dice a la jefatura
qué es lo que realizaría en ese proceso, cómo lo abordaría, qué soluciones o alternativas pudiese arribar, y se pone a prueba los reales conocimientos duros de competencia y formación que tenga el postulante. Luego de ese proceso están lo que se llaman las pruebas psicolaborales, que son herramientas para poder evaluar netamente las habilidades o competencias blandas que se dan dentro de todo tipo de procesos. Ya vimos, por un lado, las competencias duras que tienen que ver con la formación o experiencia, mientras que las habilidades blandas se ven a través de las pruebas psicolaborales. De aquí hago una pequeña, no sé si una pequeña como advertencia o sugerencia, mejor dicho, y es el hecho, perdón, de que muchas veces cuando uno va a una entrevista laboral o lo llaman por entrevista, uno dice, uy, yo tengo un amigo que es psicólogo, tengo mi primo que es psicólogo, o busco por internet, oye, ¿cómo es la entrevista con el psicólogo? ¿Qué pruebas aplican? Y uno lo busca, y uno llama, o lo que sea. Y es el principal error, porque a veces por internet salen respuestas que, no se, que se alejan a la realidad. Años atrás me tocó participar, cuando, antes que trabajara acá en la UCM, con una empresa en Santiago, en las cuales hicimos un estudio y pusimos a un grupo objetivo, grupo control, un grupo específico que, por una entrevista psicolaboral, buscó pruebas que se aplicaban en la entrevista psicolaborales. La buscó por Google, buscó por entrevista, hizo todo ese proceso. Y se le hizo la entrevista y se le aplicó las pruebas. Hicimos después otro cotejo con otro grupo y nos dimos cuenta que esas personas que se prepararon con internet, con las redes sociales, con familiares, fracasaron en un gran porcentaje, a diferencia de la gente que no buscó por internet. Y eso da cuenta de que la capacidad para predisponernos a un falso positivo está elevado. Y esto está dado porque el hecho de que, claro, es mi primera pega, yo estoy buscando trabajo, entonces quiero que me vaya bien. Y bajo esa lógica voy a buscar qué responder y me mandan toda una serie de manchas. Y claro, si las manchas dicen, no veas esto, no lo voy a ver. Las manchas dicen, ve esto, entonces tengo que ver esto. Pero además se pone a prueba también la capacidad del entrevistador. Porque, por ejemplo, yo no sé si acá hay psicólogo o ya en vía de ser psicólogo, pero uno del ámbito de la psicología no solamente analiza lo que dice, sino que el cómo lo dice. Entonces, eso es súper importante y en general, en la entrevista en general. Entonces, acá lo que evaluamos en la psicolaboral son las habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas o las competencias está, por un lado, la capacidad cognitiva. Lo cognitivo tiene que ver con esta capacidad de la persona para poder analizar la realidad, para poder organizar y planificar. Son conceptos muy comunes. La diferencia en que la planificación, dentro del ámbito más cognitivo, es a nivel más macro de tiempo. Yo puedo planificar, por ejemplo, mi desempeño estos 6 meses. Es mucho más extenso en tiempo, esa es la planificación. Mientras que la organización es como yo voy a ordenar aquello que he planificado. La organización es mucho más inmediata, es a corto plazo. Si yo me planifico, por ejemplo, que de aquí a final de noviembre voy a tener un auto, esa es mi planificación. Entonces, mi organización va a decir, para tener ese vehículo, me voy a organizar y voy a bajar los costos, los gastos, voy a implementar tales actividades con un fin netamente más lucrativo. Esa es organización para llevar a cabo la planificación. Otro elemento que también evalúa las pruebas psicolaborales tiene que ver con el área afectiva, emocional. Y uno dice, afectivo, emocional, eso es más como la clínica, el psicólogo, el paciente. Y no, esto tiene que ver con lo que es la capacidad, por ejemplo, de trabajo bajo presión. Yo creo que aquí todos hemos ido más de alguna vez al McDonald's. Y no, nunca nos va a dejar de llamar la atención esta capacidad de la gente en el McDonald's, cómo trabaja, que un pedido, hace la hamburguesa, agarra la caja y agarra las cosas, y ese trabajo inmediato nos refleja que se llama capacidad de trabajo bajo presión. Y el área emocional o afectiva tiene que ver con eso. Imagínense una persona que tiende a ser altamente descontrolada o impulsiva. Bajo esa lógica o esa premisa,
Si estoy atendiendo clientes, si me piden un Big Mac, no, pero un Mac Fiesta, y que se quedó con las papas, ¿no? Y además quiero unos nuggets, y no quiero un más crispy, y quiero un helado. Imagínense si yo tengo esa baja tolerancia a la frustración, o bajo nivel de manejo ante la presión, yo voy a mandar a la punta del cerro al cliente. Y obviamente me van a echar. Entonces, acá lo que evaluamos es la capacidad de resistencia, la capacidad de trabajo bajo presión, la capacidad para poder regularnos, amoldarnos. Pero además también, otro aspecto de la prueba psicolaboral tiene que ver con las habilidades interpersonales, la capacidad de comunicación, es decir, la capacidad que tenga la persona para poder integrarse a equipos o grupos de trabajo. Y esto considerando siempre de que independientemente, aquí yo trabajé en un cubículo con el computador, se puede tener que relación sí o sí con mis compañeros, con jefatura, con asistentes, con cliente interno, con cliente externo, siempre. Y por último, la última forma también de poder hacer o aplicar la entrevista laboral es con dinámicas de grupo. Y aquí yo pongo, por ejemplo, un caso y pongo un grupo de personas que están postulando para el mismo cargo y digo ya, ustedes, por ejemplo, están postulando para el cargo de jefe de guardias de seguridad. Bien. Entonces, supongamos que como jefe de seguridad de guardias, yo voy y les digo, ¿saben qué más? En este mismo minuto está entrando una persona a robar. Y veo que los guardias hacen la dinámica de grupo y dicen, sí, mira, la verdad es que efectivamente hay una persona que está intentando robar, entonces yo lo que voy a hacer es agarrar el teléfono, voy a llamar al 133 Senco de Carabineros para que vaya a la vaya la radio patrulla y todos esos elementos. Pero aquí ocurre un hecho específico en el cual el entrevistador lo que hace es pone lo que se llama un incidente crítico, pone un problema a ese hecho. El ejemplo es, bien, ustedes como guardias ven que está entrando una persona a robar. ¿Qué hacen ahí? No, yo agarro el teléfono, llama a 133, Carabineros, 134, la PDI. Ya, pues supongamos que ustedes hacen un close-up, un acercamiento con la cámara de seguridad y se dan cuenta que el que está ingresando es su hijo. Quieren en ese minuto. Chuta, y ahí está lo guardia. No sé, no sé. Es que es mi hijo, no podría mandarlo preso. No. Esas situaciones nos van a dar cuenta de cómo el sujeto va a ir enfrentando situaciones que son sumamente complejas. Si la persona me dice, no, es que es mi hijo, no lo voy a mandar preso, me hago el leso, no es una respuesta mala. No porque la persona me diga, no, es que aunque sea mi hijo, igual lo voy a mandar preso porque la ley, el orden y la seguridad y la justicia. No porque me diga eso es una respuesta buena, para nada. Como yo le mencionaba recién, lo que uno considera acá es, además de lo que dice, es la forma en cómo lo dice. Y es muy común que existen los que yo utilizo frases con una ganancia determinada. Entonces yo lo digo porque la lógica del deber ser es, si yo digo, me voy a hacer el leso porque mi programa es mi hijo, no van a contratar. Entonces, no, al contrario, que lo tomen preso, que sea mi hijo, que aprenda y nunca más robe un calcetín en el supermercado, por ejemplo. Bien, la entrevista de selección, en orden a lo anterior, lo que hace es poder buscar el postulante más idóneo, tanto a nivel de formación, conocimientos, experiencia, habilidades blandas tales como requiero, por ejemplo, alguien que sea creativo, que sea muy flexible, porque además es un área de venta, entonces como venta hay que buscar la estrategia a través del marketing y tiene que estar siempre supeditado a la necesidad más inmediata. Eso nos lleva directamente a buscar el postulante más idóneo. ¿Hasta pregunta, duda? Si pudiera participar algo, algún comentario, no se peleen. ¿No hay comentario? ¿Y Bien. si usted fuese un guardia de seguridad? ¿Perdón? Y dice, yo tengo una pregunta. Diga. Si usted fuese un guardia de seguridad y por las cámaras ve que su hijo está robando, ¿qué haría usted? ¿Sería yo? Sí, Don Sandier, ¿no? sí, Perfecto. Ante esa lógica, yo te puedo decir, mira, ojo, y las dos respuestas pueden ser buenas. Yo te puedo decir, mira, la verdad es que me da lo mismo. Es mi hijo que se en preso.
Y a lo mejor te lo puedo decir porque fíjate que yo, ese hijo, fíjate que cuando la mamá estaba embarazada, yo fui a comprar cigarros, fíjate. Y recién me lo topé a los 25 años después. Entonces recién me lo encontré hace un mes atrás. Entonces no tengo ningún vínculo afectivo. Y es súper válido lo que digo. No te estoy respondiendo por una deshabilidad social, ¿te fijas? Ahora, si tú me preguntas a mí, en lo real, ¿yo qué te podría decir? La verdad es que no, sería súper complejo. Vea, yo les voy a comentar, yo antes de trabajar acá en la UCM, yo como psicólogo siempre trabajé en otra área, y trabajé en la Policía de Investigaciones. Y en la Policía de Investigaciones me tocó participar o apoyar netamente las labores también con policías, con detectives. Y las preguntas eran eso, por ejemplo, la gente que trabaja en narcóticos. Supongamos que usted recibe una llamada de la CIPOL, que es la Centro de Identificación Policial. Recibe una llamada y dice, ¿sabe qué más? En tal esquina está la señora Rosa, que está vendiendo droga. Se le dio con 15 gramos, etcétera. Y se acerca el carro. Y se da cuenta que la que vende es su madre. ¿Qué haría usted, por ejemplo? Y además, en situaciones reales pasó un par de veces. Muchos te decían, la verdad es que es mi vieja, no, lo siento, no voy a tomarlo detenido. No voy a tomar detenido. Y si me tengo que ir, me tienen que echar el trabajo, me voy. Pero es mi madre. No es una respuesta negativa. Al contrario, me está reflejando lo que se llama la coherencia interna. ¿Te fijas? Porque hay capacidad de cuestionarse. Cuestionarse lo que se llaman los valores internos. ¿Te fijas? Entonces, no puede ser que me diga esa respuesta es mala. No sé si respondo un poco tu pregunta, Sandier, o por ahí o no. Sí, sí. Pero y en ese caso, ¿existe una respuesta mejor que otra o cualquier respuesta No. está bien? No, es que no, te mentiría si te dije que una respuesta mejor o no. Yo creo que va a depender cómo tú lo respondas. ¿Te fijas? Siempre es mal visto, ojo, es mal visto cuando las respuestas ante una pregunta es inmediata. Si tú me preguntas, oye, ¿usted qué haría? No, yo automáticamente lo llevo preso. No, llamo a la policía y tomo una conducta distinta. Si yo en toda la entrevista he tenido este tipo de conducta y tú me haces esa pregunta, yo cambio mi conducta, mi forma de hablar, ya me refleja que hay un bajo nivel de coherencia. ¿Te fijas? Porque me estoy disponiendo a responder algo que para ti sería lo más adecuado. Entonces, hay una habla de tendencia, yo busco ser más congraciativo o ser más adulador con el otro. Es poco genuino. Entonces, lo que tú, bajo esa lógica, ¿qué respuesta es buena o mala? Yo creo que va a depender como tú lo digas y el nivel de coherencia, nada más. Por eso uno trata de evitar de mentir en la entrevista, porque igual sale a flote. Ya, muchas gracias. No, encantado. ¿Qué otra pregunta más? ¿Algún estimado compañero o compañera por ahí? ¿No? Bien. Pregunta en entrevista de selección. Las preguntas, uno habla de técnicas semiestructuradas. Ustedes saben que la entrevista estructurada es una pregunta, en la entrevista que van al sí al no, para casi una respuesta definida. La semiestructurada es como pregunto, pero dirigido hacia algo no tan específico. Cuando yo le pregunto, cuéntame algo de ti, ¿sí? Siempre yo parto con la lógica de que la persona que viene a la entrevista está súper ansioso. Obviamente, porque está buscando trabajo, porque si no encuentra trabajo, a lo mejor no paga el arriendo, lo sacan de la casa. Si no tiene trabajo, a lo mejor la señora lo manda a cambiar, el hijo tampoco. Entonces hay una serie de factores. Entonces, obviamente, lo que yo hago es bajarle la ansiedad. Cuéntame algo de ti, de tu vida, cuánto te gustó llegar o no. Supongo que la persona está trabajando actualmente. Y me dice, mira, la verdad es que estoy postulando acá, si viene en mi currículum, yo trabajo como psicólogo en la UCM. Bueno, ¿por qué quieres buscar otro trabajo? ¿Quieres cambiarte? Imagínense que en la entrevista me preguntan eso, y yo digo, no, mira, me quiero cambiar porque fíjense que en la UCM no, es pelea todo el día, no, son puros cagüines, copitillos. Imagínense eso. Lo que yo hago es hablar mal de mi trabajo. Entonces, lo que yo puedo hablar, lo que uno dice siempre es, las respuestas van supeditadas siempre a un nivel de formación. Mira, la verdad es que yo me retiro, más que nada, busco esta nueva posibilidad para seguir desarrollándome, ya que en mi actual trabajo me di cuenta que llegué a tocar techo, tope. Entonces yo sé que yo no puedo más. Entonces yo creo que en esta nueva universidad existe la posibilidad que yo me siga desarrollando, tanto a nivel horizontal como vertical. Horizontal significa seguir desarrollándome en mi área, pero con mayor capacidad de conocimiento.
Y un desarrollo vertical se vincula más a nivel de jerarquía que jefatura, por si acaso. Esta es la pregunta también ahí que uno dice, las fortalezas y las debilidades. Y aquí las respuestas esas son tan... Bueno, ustedes están partiendo, pero uno que está en este lado de la vereda, cuando la escucho, uno siempre dice, cuéntame, ¿cuál es tu debilidad para el cargo fortaleza? Y siempre dicen, por ejemplo, mi debilidad es que soy súper bueno. No, es que yo peco de ingenuo, peco de santo, y no, todos se aprovechan de mí. Y ponen cara así como que hacen poco llorar. Fíjense que esa debilidad que la gente lo dice, realmente te da cuenta como la tendencia a victimizarse. ¿Te fijas? Y también hay ciertos aspectos de manipulación en la entrevista. Entonces, ese tipo de respuestas, por si acaso, como un tips, no las digan. Otro aspecto que también la gente dice de fortalezas, pero además como debilidad, es soy súper trabajólico, súper trabajólico. Entonces yo por eso le digo, cuénteme por qué sería fortaleza trabajólico. No, porque me lleva a que yo haga mi pega así, pa, 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 pa. Ok. ¿Y por qué sería entonces una debilidad? No, es que porque igual dejo de lado a mi familia, dejo de lado unas cosas. Entonces, eso que señalan como una respuesta que para ellos es la más adecuada, al final puede ser hasta contraproducente. Siempre las fortalezas van dirigidas en base al cargo. Por ejemplo, si yo postulo para un cargo de vendedor, y este es un vendedor de maquinaria pesada, ¿sí? Mi fortaleza para el cargo de vendedor de maquinaria pesada, por ejemplo, es mi capacidad de ejecución. Por ejemplo, yo digo ya, como yo soy vendedor de maquinaria pesada, yo voy a utilizar una planilla con posibles clientes, voy a gestionar, hacer cruce de datos y voy a indicar estos clientes me pueden servir, y hago un enlace y trato de generar ventas, porque esa es mi fortaleza para el área. Pero si fuese un cargo de vendedor puerta a puerta o vendedor de mesón como alguna empresa retail, esa capacidad no me sirve. Esa es una debilidad. Porque yo lo que requiero, en ese caso, de vendedor más face to face con el otro, lo que requiero como fortaleza es la capacidad de comunicación. Porque la comunicación permite generar realidades. Y en la venta, la realidad es una necesidad para el cliente. Entonces, las fortalezas o debilidades siempre tienen que ir dirigidas en virtud del cargo y en virtud de la empresa a la cual yo estoy postulando. Esta es otra pregunta. ¿Por qué crees tú que tú debes ser la persona idónea para el cargo? ¿O por qué tú debes ser la persona elegida? A 10 personas más afuera de esta sala. ¿Por qué te debemos contratar a ti y no a otros 9? Y ahí la gente dice, no, la verdad es que a mí me tienen que contratar porque si usted se fija, mi currículum es mucho más grande que el de ellos. Y hay una serie de elementos más que van saliendo que pueden ser hasta devaluando a un otro, o bien, fíjense que mi incorporación puede ser un plus para la empresa, le doy un valor agregado al área, a la empresa, a la institución, al desempeño. Mira acá la entrevista ahí, que se me maneja. ¿Cómo te ves en 5 años más? Bueno, yo ahí pongo un ejemplo. Yo siempre cuento como una anécdota. Una vez que entrevisté a un caballero hace muchos años atrás y le digo, ¿cómo usted se ve de aquí a 3 años más? La persona cuando le hago esa pregunta se tira para atrás, cruza los brazos y me dice, me veo siendo tu jefe. Buena respuesta. La cosa es que terminó siendo mi jefe. Pero eso me refleja directamente la capacidad de confianza que tiene la persona. Confianza respecto a sus habilidades y competencias duras y competencias blandas. ¿Te gusta trabajar en equipo? Toda la gente va a decir que sí siempre. Siempre, no, si yo trabajo en equipo, me gusta trabajar en equipo, si no, no puedo trabajar en equipo. No. Ok, cuéntame cuál es tu participación o cómo tú haces o cómo tú llevas a cabo una función, una tarea en un equipo. De acá lo que busco directamente es poder ver si la persona sabe o logra cómo delegar, derivar, distribuir las funciones. El equipo se caracteriza porque entre todos tienen un objetivo en común. Ese es un equipo. ¿Qué esperas de un jefe? Aquí surgen muchos aspectos también de evaluación. No, yo espero que un jefe no sea simpático, sea buena onda, que no nos insulte, que no nos denigre.
que los días viernes no dejes de salir más temprano. A veces hay respuestas que son muy burdas, muy básicas, pero que uno da cuenta de la jefatura es que tenga que tener la capacidad para generar constante retroalimentación de la tarea, porque mayor feedback aumenta la capacidad de mi trabajo, mi desempeño, mis competencias. ¿Cómo usted trabaja bajo presión? No, trabajo súper bien. Cuénteme una historia, cuénteme un hecho similar, cuénteme un poco. Y aquí se evalúa lo que yo le puse como ejemplo, el McDonald's, el trabajo bajo presión. Ya. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Qué te llevó a ti a postular a esta empresa? No, es que fíjate que esta empresa la busqué, es la más selectiva, es la más adecuada, tiene mucho más prestigio que cualquier otra. El empresa lógico uno le pregunta, ok, describe un poco la empresa. Y miren los grillos. Pretensión de renta, la renta asociada. La gente cuando postula la renta, postula un cargo y viene la pregunta, ¿cuál es tu pretensión de renta? La gente tiende a responder acorde al mercado. Yo digo, ¿qué mercado? ¿A qué mercado estamos hablando? ¿Un mercado público, un mercado privado? ¿El mercado orientado más al ámbito retail, financiero, logístico, ventas, negocio? ¿De qué? Siempre las pretensiones de renta tienen que ir en un rango. Mi pretensión de renta va entre 10 a 14, más o menos por ahí. Va a depender de las funciones, pero bueno, como en ese rango. Uno tiene que ir aludiendo a eso. No utilicen el concepto acorde al mercado, porque es una de las cosas que también uno va filtrando. Es decir, la persona no sabe cuál es el valor que tiene su cargo. El valor, estamos hablando de el valor que yo le doy, no un valor monetario, sino que es un valor de cómo yo valoro mi trabajo. Y por último, uno siempre dice, postulante, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algo que quiera clarificar? Tenga incertidumbre, que haya pasado una entrevista, y ahí vemos directamente, tienen preguntas del sujeto, la capacidad de atención, de escucha, de proyección frente al proceso. Bien, consultas, dudas, para ir cerrando ya este taller. Hola, yo tengo una consulta. Don Enzo, adelante. Respecto a estas presentaciones, si se las pido por correo, ¿usted me las podría compartir? Las presentaciones yo se las voy a hacer llegar a don Mauro Rivera, y doña Bárbara Castro, que es la que está también ahí a cargo, y ella se la va a hacer llegar a ustedes. Yo se lo hacen directamente a ellos. ¿Sí? Ya, porque ayer, Así, o sea, ayer hace 2 días, creo que fue el 10, la charla de elaboración de currículum. currículum, Entonces, y no me enviaron el link, entonces no me pude conectar y me gustaría tener esa presentación. Si se pudiese gestionar ahí para pedirle al correo a Mauro. sí, no sé si puedes escribir las preguntas ahí en el chat, porque creo que están grabando todo esto, así que sí queda todo registrado. Ok, Pero igual modo esta presentación yo la voy a hacer llegar a ellos para que todas las consultas, esta presentación u otra, o consulta directamente, vayan con ellos. ¿Sí? Yo me comprometo que muchas se lo hago gracias. llegar directamente a Mauro y ahí ahí no, desconozco yo más, me desconecto. ¿Tienen alguna otra consulta, compañeros? ¿Alguna experiencia En, que algo que quieran contar ahora? ¿Compartir? en, en cuanto a la postura que se debe tener al momento de una entrevista laboral, postura física, ¿cuál sería la ideal? Oiga, esa es una pregunta excelente, la verdad es que genera tanta incertidumbre. Dice que la gente dice, si yo me pongo con los brazos cruzados, es decir, es una persona desafiante, confrontacional. Pero imagínense que yo tengo una presión súper baja, po, y la única forma de generar homeostasis corporal es cruzarme el brazo. Y no dice que yo esté siendo indiferente, estoy buscando un equilibrio de calor. O si yo me pongo así, no, es displicente, es más desinteresado, más avasallador. No, a lo mejor es un tema de espalda. Lo principal siempre en una entrevista laboral, más que la postura, siempre que estén las manos a la vista. Cuando digo una entrevista así, con las manos abajo, es súper complejo. Porque las manos, dentro de la psicología, tienen que ver con la capacidad para poder vincularme. En psicología utiliza mucho el dibujo, etcétera. Y las manos eso es la capacidad de vinculación. Y si meto las manos para abajo, ya claramente me va a indicar una debilidad.
esta baja capacidad para poder vincularme, o bien, niveles de inseguridad. Y además de eso, el hecho de siempre mirar a la cara, no mirar al suelo. Me preguntan, cuéntame tu trabajo. No, yo trabajé antiguamente como vendedor, siempre mirando a la cara, siempre. Y esto también considerar que ustedes como entrevistados siempre manejan el tiempo, no el otro, ustedes manejan. Cuando le hagan una pregunta, ustedes cuentan 3 segundos y responden. Esto no, yo no sé si ustedes manejan moto, pero esto es como la ley de cuando uno maneja moto, tiene la ley de los 3 segundos. Es decir, tengo luz roja, me cambia luz verde, 1, 2, 3 y parto. Porque nunca falta el callo que viene rajado y no alcanzó a frenar en rojo. Y si no parto, o sea, si parto, choco. Es la ley de la moto, me gusta la moto. Es que es lo mismo, si me hacen preguntas, yo me callo y respondo. ¿Sí? Es como los tips. ¿Sí? Siempre mostrando la mano, siempre mirando de frente y siendo cordial. Bien, más consultas, voy cerrando. Yo tengo una consulta. Hola. Hola, ¿qué tal, Tania? Según mi experiencia, he tenido entrevistas grupales. Entonces, me ha tocado ser la primera en la ronda de preguntas y también la última. Y he dicho como que comparto lo que dijo la niña entrevistada anteriormente. ¿Cómo, cómo, cómo puedo, no sé si Decir lo mismo. lo he hecho bien o mal? Claro, sí, claro, muy buena pregunta, Tania. A veces se pone una temática en un grupo. Y esa temática, claro, la responde Juanito, Pedrito y yo soy Menganito. Entonces, Juanito y Pedrito respondieron lo que yo iba a decir. Entonces, yo, como tengo esta ley de los 3 segundos, y además analizo lo que dice cada uno, cuando uno escucha a un otro, siempre, o por lo general, claro, yo iba a decir eso, pero además de lo que iba a decir, le agrego más cosas. Entonces yo digo, bueno, efectivamente, tal como dijo Juanito y Menganito, pero además puedo agregar tal cosa. Yo creo que siempre en un focus group, eso, la capacidad de, además, fíjense que me da la impresión de, o quisiera agregar a lo ya dicho, esto. Son frases que me reflejan el conocimiento, ¿sí? Tal como dijo José, tal como dijo Tania, pero además fíjese, y si hacemos esto, ¿se fijan? Es la forma como lo explico. Porque la idea nunca es repetir lo que dice el otro. Porque si repito lo que dice el otro, claramente dar cuenta que no sé nada. Esto es como cuando uno va a clases. Ustedes que han sido alumnos o siguen siendo alumnos, o yo que también estaba al lado del docente, si yo pongo un PowerPoint y me pongo a leer como loro, primero el alumno se latía, se queda dormido. El alumno dice, ¿para quién el profe mejor que nos mande el PowerPoint y nos quedamos en la casa, los demás acostados que andan? Es lo mismo. No puedo repetir lo que dijo el postulante, sino que digo ser mucho más propositivo, más innovador. No sé si respondo su pregunta, Dania. Sí, muchas gracias. Bien. Bien. Estoy cerrando, con este módulo. Quiero darles las gracias a todos. Ay, no sé, había un mensaje, no sé. Yo no estaba leyendo el chat por si acaso, así que. Recién ahora dice. Martina dice, ¿cómo puedo finalizar una entrevista? ¿A qué se refiere con finalizar la entrevista, Martina, por ejemplo? ¿Como entrevistada o entrevistadora? Porque como entrevistadora, lo primero que uno dice es, bueno, doña Martina, ¿tiene alguna pregunta más que quiera realizar? Algo que también no le hayamos consultado, que usted sea pertinente para el cargo. Yo la cierro. Y usted me dice, no, no tengo más preguntas. Perfecto. Doña Martina, quisiera darle las gracias por el postulado del cargo, comentarle que ahora los pasos a seguir son. Y le explico. Pero parte del procedimiento. Si yo voy como una entrevista, como un entrevistado, le digo, bueno, voy a conocer mi experiencia y quien cierra la entrevista siempre es el entrevistador, no el entrevistado, es el entrevistador. Yo no puedo cerrar porque imagínense que quiero entrar a la empresa, cierro la posibilidad, no, sería mucho más, es poco factible, es inviable. Bien. A ver,
Estoy tratando de leer acá. Pues yo prefiero que sea más hablado. Matías pregunta, dice, ¿qué puedo decir en una entrevista si me piden que hable de mi experiencia laboral, pero no cuento con eso? La verdad es que nadie parte de una experiencia laboral, nadie. Nunca conocí a alguien que haya nacido y que tenga experiencia. Entonces uno siempre dice, bueno, cuénteme un poco, no sé, la verdad es que en el colegio de repente, no sé, me acuerdo que me podía ayudar a vender con un compañero o algo así, pero no tengo experiencia. La verdad es que no hay que mentir. No hay que mentir. Entonces, si no hay que tener experiencia, no tiene experiencia nomás. Salvo que usted dé cuenta con lo que tiene que ver con la práctica profesional, que ahí puede ser un poco de experiencia también, que sería importante indicarlo en el contexto laboral. Respecto a la vestimenta, ¿cuál sería una buena opción tanto para mujer como para hombre? Yo no sé si opción como vestimenta. Yo creo que tengamos un tema más adecuado, porque si no caemos en la parte más como de discriminaciones, como por ejemplo que el hombre vaya con corbata, chaqueta, y la mujer con una falda. No, hay que ir como más correcto, más adecuado al contexto. Una tenida semiformal. Yo siempre creo que la tenida formal es para cargos mucho más complejos, jefatura o una empresa pública. Pero por lo general, ustedes se fijaron acá, acá los Mauro o yo andamos así mucho más, no tan formales o no tan rígidos. Entonces la vestimenta, lo que sí tiene que ser adecuado al contexto. Yo no podía ir a una entrevista con un short, con una hojota, con una polera sin manga. No correspondería. ¿Sí? Bien, les doy las gracias por su tiempo, por su atención. Quiero desearles todo el éxito en este nuevo desafío que muchos van a enfrentar, que es el contexto laboral, que es un mundo sumamente complejo y que es un mundo en el cual uno siempre, yo siempre lo doy a conocer, que cuando uno tiene un empleador, un jefe, siempre piense y diga, gracias a este jefe es que yo puedo, o terminé de pagar mi auto, terminé de pagar mi casa, me puedo pagar un viaje. Es siempre fidelizar a mi cliente, fidelizar a mi empleador. Siempre ténganlo presente, porque a veces la gente se le olvida eso y estoy en mi trabajo, y mi trabajo, mi jefe me dice algo y la cual no estoy de acuerdo, mi jefe no sabe nada y renuncio. Entonces siempre en este desafío tengamos presente que ningún trabajo, ningún estudio, nada es fácil, sino que todo, mientras más nos cuesta, más lo valoramos. Así que le deseo todo el éxito en este nuevo desafío. Muchísimas gracias. Don Mauro. Gracias, Gonzalo. Y a todos los que se lograron conectar, como mencionaba Bárbara, estaremos mandando también la grabación del video de currículum y el de hoy a sus correos, y también los invitamos a registrarse en nuestra nueva plataforma de empleabilidad donde se desarrollará la Expo Laboral. El link lo dejamos también en el chat. Así que muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Chao, chao. Éxito. Chao, chao. Chao, gracias.